Hey, ¿qué onda mis queridos artistas? Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo la segunda parte del video que acabo de subir. Bueno, que no acabo de subir, pero subí hace como 15 días más o menos. Disculpas por tardar un poquito en subir video, pero ya se los traigo ahora y para esto vamos a necesitar varios materiales que a continuación se los estaré dejando como también en la descripción del video. Así que sin más, vamos al video. Para realizar el detallado y sombreado de este dibujo vamos a necesitar nuestros lápices de grafito, que serían el HB, 2B, 4B, 6B, como también un bolígrafo de gel blanco para los brillos en los ojos y demás partes. También vamos a necesitar dos pinceles, uno recortado y uno en diagonal, como también un hisopo y algodón para difuminar. También necesitaremos una goma dura y una maleable. Y por último nuestra hoja del sketch Strathmore, no sé cómo se pronuncia, pero esta hoja es bastante buena, muy resistente y de buena calidad. Y ahora sí nos vamos al boceto de este retrato que te he mostrado cómo lo realicé en el video anterior. Te dejo la tarjetita aquí arriba para que puedas ir a ver el video. Y si se te hace muy complicado, ya realicé otro dibujo donde saco las proporciones con cuadrícula, que igualmente te dejo la tarjetita aquí arriba. Ahora sí empezamos con el sombreado y para esto he empezado con el lápiz HB haciendo una pequeña capa sobre todo el rostro, suave y delicadamente como se aprecia en pantalla. Esto prácticamente es una capa base para que cuando saquemos los brillos resalten más. Una vez terminado el sombreado procederemos a difuminarlo con algodón. Ahora con nuestro lápiz 2B vamos a empezar a remarcar los ojos como también los anteojos y vamos a agregar un poco de sombras. Una vez que hayamos terminado de remarcar los ojos y los anteojos, vamos a empezar a detallarlos con nuestro lápiz 4B. Esto es para darle más contraste y para que se vean más realistas. Antes de realizar los anteojos recuerden marcar las zonas de los brillos para no sombrearlos y así los brillos serán más intensos. Esto se aplica para cualquier tipo de objetos que tengan muchos brillos. Acá he agregado un poco de sombras con el 2B y lo he difuminado con un pincel, ya que el pincel da unas sombras bastante suaves y a mí me gusta bastante. Acá llegó la hora de utilizar el bolígrafo de gel blanco que, como puedes observar, le da bastante realismo a los ojos y te lo dejo en tiempo real para que puedas apreciarlo mejor. Llegó el momento de realizar las cejas. Como tú sabes, estas cejas son bastante contrastadas, así que las he realizado con un lápiz 2B. Y ahora me he pasado al cabello y este cabello lo he realizado con el lápiz 6B, ya que esta zona está bastante contrastada. Una vez terminado el cabello de la parte izquierda lo he difuminado con el pincel recortado. Esto lo que hará es esparcir bien todo el grafito y le dará más contraste a nuestro sombreado. Acá he utilizado un poco de gel blanco para darle más brillo a los anteojos, ya que solo con el borrador no es suficiente. Acá empezaremos a realizar la parte derecha del rostro de la misma manera en que realizamos la izquierda. La única diferencia es que la parte derecha tiene un poco más de sombras por el cabello.
Acá es donde utilizaremos la goma maleable, que la verdadera función de esta goma es sacar brillos, como también quitarle contraste a las sombras. Y acá la he utilizado para quitarle un poco de contraste a las sombras que me he pasado un poco. En esta parte me he pasado al cabello y lo he realizado con un lápiz 2B, 4B y 6B, que si tú no sabes cómo realizar cabello, te dejo una tarjetita aquí arriba para que puedas ir a ver el video que realicé anteriormente, donde te explico muy bien cómo realizarlo. Pero como no todos los cabellos son iguales, te voy a dar una breve explicación de cómo realicé este cabello. Para empezar, puse una capa con el 2B y la he difuminado, y poco a poco le he ido dando más contraste con el 4B. El 6B lo utilicé para las zonas con más contraste, y así sucesivamente he hecho todo el cabello. Acá he empezado a dar un poco más de sombras con el lápiz HB a la nariz, a los cachetes, a los pómulos, y lo he difuminado con un hisopo para tener más precisión. En este momento he empezado a realizar la boca y la he realizado con un lápiz 2B. Poco a poco he ido añadiendo más contraste por capas y el resultado es bastante bueno. Y en este momento he empezado a sacarle los brillos al labio inferior con la goma maleable. En este momento empezaremos a sombrear la parte más oscura del cabello, y esto lo he hecho con un 6B, también se puede hacer con un 7B, pero con el 6B me es más que suficiente. Acá volveremos a utilizar el pincel recortado para difuminar muy bien todo, ya que este pincel llena muy bien todos los poros y te da un mejor resultado. En esta parte le he dado unos cuantos ajustes al rostro, ya que hay unas partes que no me convencían del todo, así que he agregado un poco más de sombras y brillos para dar un mejor parecido. La blusa la sombreé con un lápiz 2B y la he difuminado con algodón. Acá he utilizado el lápiz 4B para terminar de realizar el cabello. Acá utilizaremos el lápiz 6B para agregar las sombras más oscuras al cabello. Y acá llegó el momento de utilizar la goma dura, que esta nos servirá para sacarle todos los brillos al cabello. Que como puedes observar es como una pequeña barrita. Si no encuentras este tipo de borrador, puedes utilizar un borrador monocero que da mejores resultados. Si no encuentras ninguno de estos dos borradores, puedes utilizar un borrador normal y partirlo en pequeños trocitos para sacar todos estos pequeños cabellos, que de igual forma te da buenos resultados. En esta parte he agregado unos cuantos cabellos alocados en el exterior del cabello. Esto le da un toque más realista y a mí me gusta bastante.
Recuerda que si tienes alguna duda sobre este dibujo o alguna otra cosa o algo que yo no haya explicado bien, puedes hacérmelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto te responderé. Y para finalizar nuestro dibujo le damos unos cuantos retoques y ya lo tendríamos completamente terminado. Y como te pudiste haber dado cuenta en el video anterior, este ha sido el resultado final. Espero de verdad que te haya gustado, y si es así, no dudes en dejarme tu hermoso like y comentario para que yo pueda seguir subiendo contenido. También, si no te has suscrito, suscríbete. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos artistas. Nos vemos hasta en un próximo video. Como pueden ver, me dañé un cachitín el ojo, pero ya se pondrá mejor.